momento de saludar a nuestro entrevistado del día de hoy. Estamos en un contacto vía Zoom con Enrique López Arce, especialista en empleo. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto volver a saludarte aquí en Proindustrias. ¿Cómo estás, Romy? Yo soy el agradecido, bueno, a las órdenes, muchos temas y Tenemos, bueno, muchas novedades también. Tenemos muchos temas por conversar, Enrique, que me gustaría conversar hoy contigo, pero me gustaría iniciar hablando acerca del sector estética. Estuviste publicando en tus redes sociales en estos días que 85.000 empleos actualmente genera el sector estética. Me gustaría desglosar contigo eso, qué porcentaje de eso está en la informalidad, el otro en la informalidad, cuánto podría crecer este sector. Me gustaría conocer los detalles, por favor. Bueno, es un sector, es uno de los sectores que más está creciendo. Lo que hay que entender es que, digamos, la gente va a la peluquería, no solamente va a ir este año, sino va a aumentar, ¿verdad? Y hoy se suma, por ejemplo, algo que no se veía hace tiempo, que es una moda que vino del Brasil, de las famosas barberías. O sea, hoy la moda de la barba está haciendo de que se abren las barberías. El desafío es la informalidad y la profesionalización del sector. Entonces, digamos, al hablar de un sector que se caracteriza justamente por la informalidad, preferimos ir a los importadores de productos para peluquería y spas antes que a la DNIT, ¿verdad? Porque justamente buscamos dimensionar cómo está el sector en su totalidad. Bueno, ahí y nos fuimos a los grandes referentes, digamos, a los locales más grandes. Ahí, digamos, estos importadores nos hablan de 14.000 locales, que no es un número pequeño, estamos hablando de 14.000 locales habilitados. Estamos hablando de 40.000 peluqueros, peluqueras, barberos, estamos hablando de 7.000, digamos, manicuristas, personas que trabajan con las uñas, ¿verdad? En la estética de las uñas estamos hablando de 2.000 maquilladoras y principalmente 1.000 coloristas, ¿verdad? Y un sector que también está creciendo mucho, algo, vos vas a coincidir conmigo, Romy, un día difícil se hace más fácil cuando te vas a que te hagan un masaje relajante, descontracturante. O sea, la gente ya no se trata solamente, digamos, de gusto, sino se trata de salud. Entonces, tenemos un aumento en todo lo que tiene que ver con los spas, ¿verdad? No solamente estamos hablando de salud o de deportes, sino que estamos hablando mucho, digamos, también de todo lo que tiene que ver con la estética en cuanto a máquinas especiales para reducir de peso, para relajación, ¿verdad? Tenemos registrados 7.500 licenciados en fisioterapia y kinesiología, ¿verdad? Depende de la universidad, esta es una carrera de 4 o 5 años. Aproximadamente hay cerca de 3.000 estudiantes en esta carrera. Tenemos aproximadamente entre profesionales y estudiantes de técnicos en masaje terapéutico, es una carrera corta, es una tecnicatura superior, entonces estamos hablando de aproximadamente 10.000. Entonces ese sector, el de kinesiología, el de masaje, hablamos de cerca de 25.000 personas y hablamos de 10.000 empleos del sector en apoyo, ¿verdad? Estamos hablando de personal administrativo, contable, sector comercial, sector de marketing, logística. Entonces, digamos, todo el sector tiene 10.000 empleos más o menos de soporte. Ahí sale el número 85.000. El mayor desafío tiene que ver con la profesionalización en locales grandes donde hay de repente 70, 100 profesionales. Hay un 30 profesionales tienen título y 70 empezaron lavando cabeza, después apoyaron a los coloristas, probaron con sus compañeros, después son, digamos, hoy, digamos, personas empíricas que están haciendo el trabajo en los diferentes centros de estética, ¿verdad? Entonces, el otro desafío tiene que ver con la formalidad, ¿verdad? Los locales que piden RUC son
dos, tres, y el 70% no te va a dar RUC, probablemente no esté pagando patente municipal. Entonces, esos dos grandes desafíos tienen. Llamamos la atención porque queremos contar una historia de vida, Romy. Imagínate una chiquita de 18, 19 años, empezó vendiendo chip, eso le llaman mochilera, la famosa vendedora de chip en las calles. Ella luego fue a estudiar, hizo la tecnicatura superior, carrera relativamente corta, 2 años, cuota accesible. Bueno, hizo una inversión en su casa, abrió un pequeño spa, ¿verdad? Compró las máquinas y bueno, hoy es uno de los locales, digamos, más grandes de limpio y tiene 4 profesionales también trabajando con ella. Una historia de vida que ojalá que se repita, ¿verdad? De ser uno de los eslabones más pequeño con capacitación, un poco de capital y bueno, hoy tiene un local formal y da empleo, Romy. Mucho historia de éxito y de superación, decías Enrique, pero mucho también de esto, muchos se sienten frustrados. ¿Sabes dónde, Enrique? En el tema de poder conseguir un préstamo, poder conseguir un crédito. Ahí también está la diferencia, ¿verdad? Vos decías, dabas una cifra de 85.000 empleos. De estos 85.000 empleos, decías en tus redes sociales que el 80% está en la informalidad. ¿Es así? Es así, lastimosamente es así, ¿verdad? Hay muchas peluquerías de barrio que evidentemente no están en la formalidad y principalmente, digamos, uno de los desafíos, yo creo que acertabas, Romy, al mencionar el tema del crédito. El crédito, si nosotros conseguimos a través de un crédito blando, barato y liberando burocracia, yo creo que se puede formalizar. Otro de los grandes desafíos tiene que ver con, digamos, los gremios, porque ellos están agremiados en peluquería, en spa, ¿verdad? Quieren replicar lo que ocurre en Argentina, en Brasil, en Uruguay, ¿verdad? Donde el profesional de estética es un profesional independiente, por lo tanto, paga, digamos, la seguridad social como profesional independiente y no como dependiente. Y nos decían los mismos profesionales, una maquilladora me decía, yo estoy en varios locales, entonces, digamos, puedo llegar a ganar en temporada alta, porque su temporada alta está entre agosto y diciembre, estamos entrando en su temporada alta de donde hay más eventos, donde hay más, digamos, más circulante en este sector, pueden llegar a ganar entre 10 y 12 millones. Y no sería bueno para mí quedarme en un solo local que me ofrezcan 4 millones, ¿verdad? Como promedio, cuando yo, digamos, puedo hacer muchos más millones. Y, digamos, siendo profesional independiente. Y interesante el sector porque hoy, Romy, lo que ocurre es, entra una persona, entra lavando cabeza y bueno, y se hace, como profesional independiente, se hace socia, ¿verdad? Se le paga el 30% porque el local pone la clientela, pone los productos y bueno, y ese porcentaje va cambiando de acuerdo al tipo de profesional y los que más ganan son justamente los maquilladores, ¿verdad? Donde, digamos, el 70% es para ellos, 30% para el local en general, digamos, porque ellos ponen los productos son caros y normalmente la gente viene por el profesional también. Entonces es un sector que tiene, digamos, su característica y como vos decís, lo que hay que hacer es tentar con créditos accesibles, pero con el compromiso de la formalización y bueno, buscar también lo que explicábamos, la profesionalización, hacer de que los empíricos lleguen a tener títulos. Enrique, estamos viendo en Zócalo que se prevé un aumento del 15% en este sector. ¿Esto sería para finales de este año o ya para el 2026? No, no, es una proyección que tendríamos en el 2025. Fíjate que estaba mirando también los números y, digamos, vos como dama sabés que de repente un maquillaje express te cuesta entre 100.000 y 200.000 guaraníes, depende de lo que te haga. Una uña esculpida, yo le llevé a mi hijita, Romy, le dejé a las 2 de la tarde, le busqué a las 7 de la tarde, 5 horas en la peluquería, imagínate. Y el costo de lo que se hizo, no sé, se hizo algo con gel,
era de 500.000 guaraníes. Y me explicaban también ellos que de repente un cambio de color, ¿verdad? Son también 5 horas y bueno, ahí el monto de las peluquerías es de 2 millones de guaraníes, ¿verdad? Un maquillaje especial para novia, para 15 años, para fiesta está. Y digamos, y esto no va a parar, no es que ahora vamos a tener, sino que todos los años esto va a tener un aumento, entonces es un sector interesante para que se analice, ¿verdad? A las chicas que les guste maquillaje, digamos, piensen por favor en estudiar y volverse profesionales porque de repente un buen maquillaje hasta puede costar más que una consulta médica, Ron. A mí ya hasta me hace dudar, Enrique, de si elegí la profesión correcta, la adecuada, porque se gana muchísimo haciendo uñas, maquillando, todo lo que tiene que ver con el sector estética. Sí, y digamos, y vos sabés porque a tu lado seguro que o vienen los presupuestos o es así, ¿verdad? Es así. Y esto no va a parar, sino por el contrario, cada vez va a aumentar. Y según lo que me dijeron, es un 80-20, ¿verdad? Un 20% de clientela masculina, un 80% de clientela femenina. O sea, las ganadoras son las mujeres, evidentemente, con todo lo que es estética. Pero como decías al inicio, se ve un crecimiento en lo que tiene que ver tema barberías para los hombres. Hay un boom de repente Sí, desde sí. ya hace 2 años. Así mismo, y muchos profesionales que vinieron de afuera, entre ellos brasileros, colombianos, venezolanos, ¿verdad? Entonces, sí, se ve eso. Digamos, en las famosas barras multicolores que de repente no lo veíamos, ahora lo vemos cada vez más. Y bueno, volvió la barba, volvió el bigote y bueno, cuidarlo, tenerlo en buen estado, tiene también sus gastos y bueno, eso genera empleo. Entonces es un sector que tiene un crecimiento del 15 para el 2025. Proyecciones, esto no va a parar, ¿verdad? No es que las damas van a dejar de irse a la peluquería, van a irse cada vez más y bueno, es un sector interesante en cuanto a soporte de empleo con los desafíos que explicaba. Enrique, me gustaría cambiar de tema, pero siempre hablando de empleo, me gustaría que nos hagas una evaluación de cómo estuvo, conocer tu opinión, el primer semestre del año y también poder escuchar tus proyecciones, cómo crees que esto se comportará en el segundo semestre. Bueno, no tenemos todavía las cifras oficiales, ¿verdad? Lo que hay que entender es que normalmente el informe del INE que te muestra el segundo trimestre, ¿verdad? Ahora acaba de terminar junio y esto normalmente sale en los primeros días o en la quincena de agosto. Siempre es un mes y días retrasado porque hay que analizar todo el trimestre. Digamos, lo que yo veo y estadísticamente siempre se ve reflejado es el tema de que el primer semestre siempre es el más duro del año, el segundo semestre es el mejor del año, ¿verdad? Entonces, digamos, la gente que no le fue muy bien, en teoría, y si seguimos la tendencia de los últimos 20 años, este segundo semestre nos va a ir mejor a todos, va a haber más consumo, va a haber más oportunidades de empleo, así es que a no decaer, ¿verdad? Vamos a tener cifras oficiales que respalden, ¿verdad? Números vamos a tener recién seguramente finales o primeros días de agosto, pero en general, digamos, el campo sigue con una tendencia de disminución. Tenemos aproximadamente 470.000 personas. La construcción sigue en aumento, ¿verdad? En teoría tenemos cerca de 230.000 personas aproximadamente. La industria tuvo una merma, ¿verdad? Pero es una merma aritmética, ¿verdad? Entonces está dentro de lo que se podría esperar, pero sí hay que apuntar a mejorar la industria, el comercio, los servicios y otros del sector terciario, digamos, está dentro de lo esperado. Lo que hay que decir es que el comercio está, digamos, normalmente antes de pandemia el comercio generaba algo de 1 millón de empleos. Entonces está un poco, digamos, retrasado, estamos cerca de 870, los servicios en 700, ¿verdad? Y ahí hay que aumentar un poquitito, ¿verdad? Que yo entiendo que va a mejorar en este segundo semestre. Y por otro lado, digamos, tenemos 1.240.000 asalariados privados, tenemos un aumento, digamos, vegetativo normal,
¿verdad? No tenemos ningún salto cualitativo, está dentro de lo que esperábamos, dentro de las tendencias. Sí hubo un aumento, digamos, del asalariado público también, ¿verdad? Pero también, digamos, un crecimiento vegetativo. Tenemos 140.000 empleadores o patrones, aproximadamente 200.000 en empleo doméstico, 800.000 en cuenta propista, que es el número que hay que mejorar, ¿verdad? Que es gente que vive del día a día. Y tenemos que intentar generar, digamos, pasarles o a la dependencia o al sector, digamos, empresarial, ¿verdad? Fortalecerle con lo que explicabas para el sector estética. Aquí también aplica el tema del crédito blando barato y sobre todo lo que hay que recordar es que tenemos un 62,5 de informalidad laboral y eso se traduce en específicamente también un 62,5 de créditos informales. Entonces, decirle a la gente que por favor pregunte la tasa de interés, que no se guíe por la facilidad, porque los sectores formales tienen burocracia, pero tienen las mejores tasas, ¿verdad? Hay algunos informes que voy a ir compartiendo, digamos, vía redes, de casos de personas que en un año de pagar créditos informales, si iban al sector formal iban a poder comprarse un bits, por ejemplo. Ya tenían un ahorro de cerca del 20 millones de guaraníes solamente cambiando y yendo a los sectores formales. Solamente que cuando uno entra en el crédito informal es más difícil, Romy. Enrique, quiero aprovechar también el contacto y conocer tu opinión acerca de lo que va a ser el paro de transporte público que supuestamente hasta ahora sigue en pie y se va a realizar el 21 de julio. Tirabas unas cifras de las grandes pérdidas, el perjuicio que esto generaría para muchos empleados por día. Y el perjuicio laboral es cerca de 22.400 millones para el bolsillo del trabajador. Es un perjuicio laboral. Después vamos a hablar del perjuicio económico y también del el perjuicio de movilidad, de logística, ¿verdad? Bueno, estudiamos varias fuentes para poder llegar a esos números. Vimos también cómo se hace en otros países. Y lo que hay que entender es que, digamos, la información más exacta que tenemos es, digamos, de un informe del Banco Mundial de abril de este año, del 2025, que habla de datos del transporte urbano, ¿verdad? Datos Paraguay, hecho con el Banco Mundial, con el Viceministerio del Transporte. Después tenemos un informe del INE con el Viceministerio del Transporte también, de julio del 2023, que es un informe de movilidad. Y después tenemos también, analizamos un informe del INE que habla de características laborales por departamento. Ahí, digamos, verificamos que son aproximadamente 269.000 los trabajadores en Asunción, 1.023.000 los trabajadores en Central, ¿verdad? Y cuando vemos qué porcentaje se mueve en bus para intentar llegar, digamos, a los números y sacar un perjuicio de no pago por llegada tardía y por no irte a trabajar. Si no metes un día, ¿cuánto en total va a ser el perjuicio? Bueno, veíamos en esos informes que, fíjate, estos números yo no los tenía. En cada hogar, el 69% tiene algún tipo de medio de transporte, o tiene moto o tiene auto. O sea, imagínate, o sea, justamente por la situación del transporte, cuando se llega a un nivel, cuando hay un poco de dinero, ya se compra la moto o se busca comprar el auto. Y el 19,97, el 20% de los trabajadores es el que va al trabajo en bus. O sea, el 20% de los trabajadores va al bus. Aproximadamente un 70, digamos, va en movilidad propia y un 10% los más bendecidos pueden ir caminando. Hay gente que tiene la bendición de ir, digamos, está cerca y hasta va caminando, ¿verdad? Entonces, se hizo también una encuesta para saber a quiénes perjudica de quiénes usan el bus y por qué lo están usando. El 51% lo usan por motivos laborales.
El 10% lo usan por motivos, digamos, de ir a comprar algo, hacer algún tipo de compra. Y ahí está un perjuicio también que no es menor, ¿verdad? El negocio que no se va a abrir porque no vino el trabajador dejó de vender. La fábrica que va a tener menos trabajadores dejó de producir o a lo mejor no produjo. Entonces hay pérdidas económicas. Pero volviendo a nuestro análisis, específicamente, ¿verdad? Un 8% lo usa para el estudio, para ir a su lugar de estudio, un 8% para actividades de recreación y otro 7,8% para buscarle a alguien, ¿verdad? Para eso se usa el bus. Digamos, nosotros tenemos aproximadamente 1.300.000 trabajadores en Gran Asunción y Gran Asunción, y como decíamos, el 20%, digamos, utiliza el bus. Hoy yo justamente hablaba con la gente de los gremios del transporte y me decían que 350.000 personas se mueven por día digamos, en Asunción y Gran Asunción. Entonces estamos hablando de la mitad, 175.000, y bueno, si hacemos el análisis por los trabajadores, da lo mismo, aproximadamente 200.000. Vamos a imaginarnos que la mitad consiga cómo ir y 100.000 son los que de verdad estén en problemas. Multiplicado por el jornal diario, que hay que recordar que en julio subió 111.502, nos da 22.400 millones de perjuicio al trabajador, perjuicio laboral. Ese es el monto que los trabajadores no van a llevar a la casa, ¿verdad? Ya sea por llegada tardía o por de repente llegar, digamos, usar las plataformas que te cuesta. O sea, vos vivías en Luque, irte a Asunción, ya es 60.000 guaraníes. Viví en Limpio, viví en San Lorenzo, ya estás cerca. Entonces, la mitad de tu jornal ya estás perdiendo, digamos, en esa movilidad. Entonces, son 22.400 millones por día. Estamos hablando de 66.000 millones en 3 días de perjuicio laboral. Y si nos vamos a millones de dólares, estamos hablando de 2.400.000 dólares por día, estamos hablando de 6 millones, casi 7, ¿verdad? De perjuicio en los 3 días, Romy. Enrique, por último, mencionaste el Ministerio de Trabajo, no tenés ninguna información, vos que sos conocedor sobre el tema, si el ministerio ya se pronunció, se van a tomar acciones ese día, tolerancia por llegadas tardías, ¿no llegaste a escuchar nada al respecto todavía? Bueno, y la ley establece que cuando no es, digamos, cuando la llegada tardía es por fuerza mayor, no es por el trabajador, no puede ser amonestado. O sea, el trabajador no puede ser amonestado, ¿verdad? Es seguro que el ministerio se va a pronunciar sobre eso por llegadas tardías. O sea, evidentemente el trabajador no busca, por el contrario, yo creo que estos números que lanzan refuerzan la necesidad de intentar evitar el paro de buses, ¿verdad? O sea, tenemos que intentar evitar por todos los medios, recordarle a la gente y a los empresarios y a los trabajadores que cuando es por un motivo de fuerza mayor no se puede amonestar o no se puede, digamos, no puede ser justificado para ningún tipo de sanción, digamos, esta llegada tardía o la no asistencia cuando es por culpa del bus, ¿verdad? Por un paro nacional o por un paro del área metropolitana. Entonces, también decir de que el trabajador es muy perjudicado por esto, ¿verdad? Y yo creo que esa gente que usa bus es justamente porque está en una situación, digamos, es el inicio, ¿verdad? Están en la franja más desprotegida o en la franja más vulnerable. La situación en la casa sube un poquitito más y ya se compra una moto o se compra un auto. Entonces estamos hablando de 22.400 millones que golpean al bolsillo del trabajador más humilde. Entonces la urgencia para intentar evitar a toda costa este paro de buses, ¿verdad? Felicitamos al presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que entiendo que va a tener una mesa de diálogo ahora con la gente de los gremios. Entonces ojalá alguien pare esta huelga de buses, este paro de buses para evitar, digamos, que golpee el bolsillo de ese trabajador y también a las empresas, ¿verdad? Es incuantificable el monto de lo que sería la pérdida económica, ¿verdad? Sería alta. Enrique, como siempre, impecable tu informe. Muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste acerca del sector y gracias siempre por tu predisposición con nuestro medio. Yo soy el agradecido y bueno, a los buscadores de empleo prohibido rendirse y ojalá, como dijimos, se pare esta huelga porque perjudica mucho. Muchísimas gracias.